Hoy tenemos sobre la mesa un dossier muy completo sobre el racismo en el fútbol, centrado en los protocolos de la FIFA. La pregunta clave que plantea es, ¿son estas reglas un avance real o solo papel mojado? Vamos a desgranar dónde están las claves para que funcionen. La primera gran oportunidad que veo en estos documentos es unificar todo el material bajo un hilo narrativo potente y claro. Ahora mismo se presenta como una colección de incidentes, reglas, casos de estudio, pero, bueno, carece de un motor que los conecte y les dé un sentido de urgencia. Tenemos el incidente de Vinicius Junior en Mestalla, la explicación del nuevo gesto, la historia del procedimiento de 3 pasos. Todo está ahí, pero son piezas sueltas de un puzzle que el lector tiene que montar por su cuenta. Entiendo. O sea, es como tener todos los ingredientes de una gran historia, pero servidos por separado en lugar de, cocinados en un plato coherente. Y supongo que la propuesta es usar un ingrediente principal para ligar todos los demás. Me imagino que te refieres a la figura de Vinicius Junior. Exactamente. La sugerencia es reconstruir todo el material no como un informe, sino como una narrativa de causa y efecto con él como eje central. Su caso no es un ejemplo más, es el catalizador que fuerza un cambio real en la normativa. Si lo usamos como columna vertebral, el lector no solo entiende los cambios, sino que siente por qué eran absolutamente necesarios. Vale, me parece un punto de partida sólido, pero déjame plantear una duda. Al centrarlo todo en una única figura, ¿no corremos el riesgo de personalizar en exceso un problema que es profundamente sistémico y global? ¿Podríamos dar la impresión de que esto solo se soluciona cuando una superestrella sufre el abuso, dejando en la sombra cientos de otros casos en ligas menores o, con jugadores menos mediáticos que no provocaron la misma reacción? Es una objeción muy pertinente, y creo que el propio material puede responderla. La idea no es presentarlo como el problema de Vinicius, es más bien el momento en que un caso concreto alcanzó una masa crítica tal que la inacción ya no era una opción para la FIFA. Claro. La reacción de enfrentarse al público creó una tormenta perfecta. La narrativa usaría su caso como el detonante que expone las grietas de todo el sistema. De acuerdo, visto así tiene más sentido. Sería el símbolo de un problema mucho mayor. Entonces, si tuviéramos que reescribir la estructura, ¿cómo empezaríamos? ¿Directamente en Mestalla? Sin duda. Arrancaríamos en ese momento de máxima tensión, describiendo la escena, el partido detenido, el jugador señalando a la grada, la confusión del árbitro. Ahí, en medio de ese caos, introducimos el protocolo que existía entonces, el famoso procedimiento de 3 pasos. Explicaríamos que sobre el papel parecía lógico, pero en la práctica era un laberinto burocrático que casi nunca llevaba a la suspensión de un partido. Mestalla se convierte así en la prueba en vivo de su fracaso. Y a partir de ahí, la bola de nieve. La repercusión mediática fue brutal. Recuerdo las portadas en todo el mundo, las declaraciones de otros deportistas, presidentes de gobierno. El material podría recoger ese eco para demostrar que el fútbol se vio obligado a mirarse al espejo. Justo. Ese eco global es el motor del siguiente capítulo. Mostraríamos cómo esa presión externa e interna conduce directamente a la creación del Comité de Jugadores de la FIFA, con Vinicius como una de sus voces más visibles. Ya no es un problema que se debate en despachos de señores con traje, son los propios futbolistas tomando el control. Es un punto de inflexión. Totalmente. El poder pasa de los administradores a los protagonistas. Y ese comité es el que impulsa la postura global contra el racismo en el Congreso de la FIFA en Bangkok, en mayo de 2024. Me gusta esa conexión directa. No es un cambio que surge de la nada. Es la consecuencia directa de lo ocurrido un año antes en Valencia. Y es en Bangkok donde supongo introduciríamos el nuevo gesto. Exacto, pero no lo presentaríamos como un simple apéndice al reglamento. Lo enmarcaríamos como la herramienta que los jugadores demandaban. El gesto de los brazos cruzados nace para solucionar la ambigüedad del protocolo anterior. Ya no depende de que el árbitro interprete o escuche algo. No, es una señal. Es una señal visual, inequívoca y pública. Un jugador la hace y el protocolo se activa. Punto. Se le da poder directo al futbolista para detener la situación. Y el círculo se cerraría, claro, con el incidente contra el Benfica en febrero de 2026. Es el clímax perfecto, el mismo protagonista, un escenario de alta tensión y esta vez la nueva herramienta se pone a prueba. Ver al árbitro, François Letexie,
Replicar el gesto de los brazos cruzados y detener el partido 10 minutos no es solo aplicar una regla, es la culminación de todo un proceso de cambio que empezó casi 3 años antes. Pasamos de la impotencia en Mestalla a la acción contundente en Lisboa. Esa es la transformación. Convertimos un archivo de documentos en una historia con un arco dramático claro. Un problema expuesto brutalmente, una reacción institucional forzada por los protagonistas y finalmente una nueva solución puesta en práctica. El impacto es infinitamente mayor. Estoy de acuerdo. Estructurarlo así le da una fuerza y una claridad que ahora mismo solo están latentes. Y al hablar de ese clímax en Lisboa, con el árbitro Le Texier en el centro de la acción, me haces pensar en la otra cara de la moneda. Porque esa narrativa tan potente sobre el cambio de protocolo nos lleva inevitablemente a la figura del árbitro. Una cosa es que la FIFA apruebe un gesto en una sala de congresos en Tailandia, y otra muy distinta es que un hombre solo se atreva a ejecutarlo en un estadio con 60.000 personas gritando. Ahí es donde creo que el material tiene su segunda gran área de mejora. Continúa, me interesa mucho ese ángulo. Pues que los documentos detallan muy bien la arquitectura de las reglas, el qué, pero apenas rozan la superficie del por qué fallan tan a menudo en su aplicación. Se menciona la brecha entre la teoría y la práctica, pero no se analiza en profundidad. Por ejemplo, se cita en el partido Bulgaria-Inglaterra de 2019, con saludos nazis en la grada, donde el protocolo se aplicó con una timidez pasmosa. O el caso del Hartlepool contra el Dover en la liga inglesa, donde el propio árbitro admitió después que dudó. El material describe estos fallos, pero no se pregunta, ¿qué pasa por la cabeza de un árbitro en ese momento? Entiendo. Propones pasar de la crónica de los hechos a un análisis de los factores humanos y sistémicos que impiden que la política de tolerancia cero sea una realidad en el campo. Exacto. Sugiero añadir una sección entera dedicada a las barreras de implementación. No basta con decir, los árbitros a veces no se atreven. Hay que investigar por qué no se atreven. ¿Es miedo? ¿Es falta de formación? ¿Es ambigüedad en las propias reglas? ¿O es una sensación de abandono por parte de las instituciones que se supone que deben respaldarlos? Vale, me parece una idea potentísima. Añadiría una capa de profundidad crítica que ahora mismo no tiene. ¿Qué ejemplos concretos de los documentos podríamos usar para construir esa nueva sección de análisis? Podríamos empezar con algo que ya está en el texto. La contradicción flagrante entre las diferentes normativas. Por un lado, la FIFA enarbola el eslogan de «Tolerancia cero». Es un mensaje absolutista, sin matices. Pero si nos vamos a las directrices que la propia UEFA da a sus árbitros, el lenguaje cambia radicalmente. Describe la suspensión de un partido como un último recurso, que solo debe tomarse tras una consulta exhaustiva sobre la seguridad. Ahí hay un conflicto inherente. Se le está enviando un doble mensaje al árbitro. Por un lado, sé implacable con el racismo. Por otro, ten cuidado, no provoques un problema de orden público. Exactamente. ¿Cuál es su deber prioritario en ese momento de caos? ¿Aplicar un protocolo antirracista de forma tajante o garantizar la seguridad de 22 jugadores, los equipos técnicos y miles de aficionados? Son dos objetivos que, en un ambiente hostil, pueden ser totalmente contradictorios. Poner sobre los hombros de una sola persona esa decisión en cuestión de segundos es una presión brutal. El material debería explorar este dilema, porque es la raíz de muchas de las vacilaciones que vemos. Y eso conecta perfectamente con el factor psicológico, la soledad del árbitro. Precisamente. Y para ilustrarlo, usaría la cita directa del árbitro del partido Hartlepool-Dover, que es oro puro. El colegiado después del partido admitió: «No quería ser el primer árbitro en abandonar un partido por racismo». Esta frase es increíblemente reveladora. No dice «no estaba seguro de si era racismo» o «no sabía qué hacer». Dice «no quería ser el primero». Lo que implica un miedo al precedente, miedo a la exposición mediática, a las críticas, a ser el que suspendió un partido. Es un reconocimiento implícito de que no se siente con la confianza ni el respaldo institucional para tomar una medida tan drástica. Es la prueba definitiva. Analizar esa frase nos permite abrir un debate fundamental. ¿Están los árbitros realmente empoderados por el sistema o son, en la práctica, el eslabón más débil? ¿Temen las consecuencias profesionales de aplicar la regla con contundencia? Se habla mucho de formarles en la detección del racismo, pero ¿se les forma para gestionar la presión mediática que viene después? Claro. ¿Se les da apoyo psicológico?
¿Hay un comunicado inmediato del presidente de la Federación respaldando su decisión sin fisuras cada vez que actúan? El material puede plantear estas preguntas para mostrar que el problema va mucho más allá del reglamento. Podríamos incluso ir más allá y contrastar esa vacilación con la contundencia del árbitro en el partido del Benfica. ¿Qué cambió entre el árbitro de Hartlepool y François Letexier? Quizás el nuevo protocolo, con el gesto de los brazos cruzados, no solo aclara el procedimiento, sino que también ofrece un escudo psicológico al árbitro. ¿Cómo? Al ser el jugador quien inicia la acción de forma visible para todo el estadio, el árbitro ya no es el único que acusa, sino que está respondiendo a una petición pública. Comparte la carga de la decisión. Es un ángulo fascinante. El nuevo gesto no solo como una herramienta procesal, sino como un mecanismo de reparto de la responsabilidad. Modifica la dinámica de poder en el campo, ya no es el árbitro contra la grada, sino el árbitro y el jugador juntos. Explorar esa dimensión psicológica del nuevo protocolo le daría al análisis una sofisticación enorme. Demostraría que el cambio no es solo cosmético, sino que ataca una de las barreras de implementación más profundas, la soledad y el miedo del que tiene que tomar la decisión. Bien, creo que tenemos un camino muy claro. Resumiendo las ideas de hoy para fortalecer este material, hemos identificado dos grandes ejes de actuación, que además se complementan perfectamente. El primero es puramente estructural, transformar la colección de datos en una narrativa causal y emocionante. Usar el viaje de Vinicius Jr., desde la impotencia en Mestalla hasta la acción en Lisboa, como el hilo conductor que une la evolución de los protocolos. Esto le da al conjunto un propósito, un ritmo y un impacto lógico y emocional que ahora mismo no tiene. Y el segundo eje es analítico. Ir más allá de la descripción de la brecha entre la regla y su aplicación para investigar a fondo por qué existe esa brecha. Esto implica añadir una nueva sección que diseccione las barreras de implementación, desde las contradicciones en la propia normativa que crean dilemas irresolubles para los árbitros, hasta la inmensa presión psicológica que enfrentan, utilizando citas y casos concretos para ilustrar esa sensación de falta de respaldo institucional. En esencia, la primera sugerencia construye el qué pasó en una historia mucho más potente, y la segunda añade el por qué pasa, aportando una capa de análisis crítico y humano indispensable. Le invitamos a considerar estas sugerencias, a reelaborar el material con esta doble perspectiva y, por supuesto, a presentarlo de nuevo para continuar esta conversación.